Bueno, buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar, dándole gracias a Dios por todas las cosas que nos permiten. Y aquí está, un día más para glorificar el nombre de Dios. Estamos mirando qué pasó después de la resurrección, qué sucedió. Y es muy importante que no olvidemos que el que se levantó de los muertos está vivo y vive por siempre. Juan dijo que se había encontrado con el Señor y él dice: yo fui el que estuve muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Padre, damos gracias por este tiempo que nos das de poder recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pero ante todo la vida y la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 13. Hay un relato muy bonito que vamos a mirar esta mañana y es los discípulos que van por el camino a Emaús. Vamos a leerlo. Vaya la palabra, Lucas 24, 13. Y sí, que ese mismo día, cuando Jesús resucita, dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que le reconocieran. Y Él les preguntó, Jesús les pregunta: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con su rostro cargado de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó. Escuche qué contesta Cleofas: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. La Reina Valera dice: tú debes ser un forastero, un extranjero que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén últimamente. Y el Señor Jesús le dice: venga, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Pregunta Jesús. Entonces contestan ellos: las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron. Escucha aquí lo que dice. Era un profeta. Esa palabra era, yo la tengo subrayada porque ellos lo hablan de una manera de incredulidad, de una manera que dicen era, pero ya ahora, ese no era. Nos dio una esperanza, pero no se cumplió. Da a entender eso la palabra. Dice, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, dicen los discípulos, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuese condenado a muerte y lo crucificaran. Nosotros, dice, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel, y todo esto sucedió hace 3 días. Están hablando con el mismo Señor. Lo que pasa es que ellos no entienden. Dice que en el momento se les cerró la mente para entender y comprender de que el Señor era el mismo que había crucificado. Y Él les viene a preguntar, Él les dice: venga, ¿qué es lo que están hablando ustedes? Ustedes, le dicen ellos, usted es el único extranjero, el único que no sabe lo que ha pasado, lo que ha acontecido. No tiene ni idea de lo que ha pasado. ¿Cómo no iba a tener idea si a Él mismo era lo que le habían hecho la parte de la crucifixión y todo que había tenido que padecer? Nosotros teníamos la esperanza, dice el 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel, y todo esto sucedió hace 3 días. Pero escuchen lo que dice el versículo 22, que siguen hablando ellos. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Y dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo, había resucitado. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguar. Allí fue Pedro, allí fue Juan, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo, mire lo que les dice el Señor: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria?
Recuerde que Isaías habló 700 años diciendo, ¿qué dijo Isaías? Más herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Moisés dice que se iba a levantar un profeta mayor que él. Entonces la escritura toda siempre estuvo hablando de que Jesús iba a venir y que iba a morir. Entonces el Señor les recuerda todos estos sucesos a través de la palabra. Entonces dice el 27, entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo, del extranjero, de la persona que no reconocieron sus discípulos. Versículo 28, para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó hasta la casa. Al sentarse a comer, tomó pan y dice la palabra que lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. De pronto se abren los ojos y ellos reconocen que el que había crucificado había resucitado y era el que estaba con ellos. Versículo 32, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En otro pasaje dice, cuando nos abría la palabra, ¿no ardía nuestro corazón? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad y se apareció a Pedro. Mi amado hermano, aquí nosotros miramos cómo cuesta a veces creer tantas cosas que el Señor ha hablado, y necesitamos que la Escritura, que el Espíritu nos habla las Escrituras, nos habla el entendimiento para nosotros discernir lo que el Señor nos habla. Mi amado hermano, también dice que mientras el Señor les hablaba, el corazón ardía, que nuestro corazón se apasione por su presencia, que nuestro corazón tenga pasión cada día por encontrarnos con el Señor. Y Él camina con nosotros día a día. No pidámosle al Señor que nos dé un corazón audible, unos oídos audibles espiritualmente para escuchar la voz de Él cada día. Y que arda su corazón por la presencia del Señor. Les bendecimos por este tiempo de poder compartir este relato, esta historia real, y que el Señor que caminó con sus discípulos también siga caminando con nosotros. Para este día sábado vamos a tener tiempo de ayuno y oración, 9 de la mañana, y el domingo vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración, 2 preciosos servicios, 8 y 10 de la mañana. Para el 23 de este mes de abril vamos a tener un tiempo de misiones, vamos a tener un tema que tiene que ver con las misiones. Entonces prepárese porque vienen cosas muy importantes para la iglesia. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grandote, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. La iglesia se vive